Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Qué gusto de saludarles. Estamos aquí convocados con un nuevo tema. Quiero contarles que tengo delante de mí el libro a modo de pregunta del capítulo 6 de Jesús bajo sospecha, el apartado donde William Lane Craig aborda la temática de estudio respecto a la resurrección de Cristo. Y lo hace con una pregunta importante. ¿Resucitó Jesús de los muertos? Es lo que nos plantea Lane Craig. Y él parte diciendo respecto de un artículo que leyó en la revista Time y que cuenta este escritor, que es doctorado por la Universidad de Birmingham, un hombre muy preparado, creo que uno de los pensadores más relevantes que existen respecto de cuestiones de orden apologética e investigaciones respecto del cristianismo también. Y señala respecto de un artículo publicado por la revista Time, en donde el director, o el codirector, mejor dicho, del Seminario de Jesús, John Dominic Cruzan, si es que lo pronuncio bien, señalaba que después de la crucifixión, el cuerpo de Jesús fue enterrado en una tumba poco profunda, cubierta con desperdicios y luego devorado por perros salvajes. A renglón seguido sostiene que la historia sobre el entierro y la resurrección de Cristo no es más que el resultado de la ilusión de sus seguidores. Debido a la extensa investigación sobre la historicidad de la resurrección de Jesús, señala el autor que puede mencionar a ciencia cierta que muchos de los críticos del Nuevo Testamento reconocen la historicidad de que cuentan los evangelios. Primero, que el cuerpo fue enterrado en la tumba de un miembro del Sanedrín judío. La Biblia lo identifica como José de Arimatea. Por eso el autor se sorprende que un prominente experto como Cruzan pueda referirse de manera contraria al consenso que existe respecto del tema de la resurrección de Cristo entre los estudiosos del tema. El autor de este apartado del texto de Jesús bajo sospecha señala textualmente: me surgieron un sinfín de preguntas. ¿Qué pruebas ha descubierto que se les habían escapado al resto de los expertos? ¿Qué tipo de pruebas podía haber que le dieran la razón a él y se cargaran todas las ya existentes que habían llevado a tantos críticos a creer en la fidelidad histórica de las narraciones que hallamos en los evangelios sobre la resurrección de Cristo y evidentemente también sobre su sepultación en tierra? El autor señala el texto en cuestión, dice que le era inimaginable que una persona como Cruzan, sin tener ningún otro tipo de pruebas suficiente, se aventurara a hacer una afirmación de una cuestión que es relevante para la fe cristiana. Y no teniendo pruebas concretas para respaldar tal afirmación. Ahora, es probable que lo que señala este codirector del Seminario de Jesús, que de paso decimos ha sido uno de los principales impugnadores respecto de la historicidad de Cristo y aspectos que tienen que ver también con los relatos del Nuevo Testamento, son muy severos en su análisis, eso es importante de mencionarlo. Ahora, como Cruzan no acepta la historicidad del descubrimiento de la tumba vacía, y ya no nos vamos a referir a la resurrección propiamente tal, él supone que el cuerpo de Cristo fue enterrado en una tumba reservada para criminales. Eso es más o menos parte de la ponencia que él hace. Además, no acepta las pruebas que llevan casi todos los críticos a aceptar inexcusablemente la historicidad del entierro de Jesús. Lo que hace Cruzan es desprestigiar la credibilidad del relato, que está claramente evidenciado en los evangelios, haciendo un análisis muy somero, muy general
de los evangelios mismos y de la tradición. Es un análisis muy extraño, señala Lane Crane, y desde luego también artificial, que la mayoría de los críticos del Nuevo Testamento tachan de poco convincente e inverosímil, es decir, increíble. Miles de lectores de una revista como Time pueden llegar a creer que una especulación de este tipo pueda resultar una verdad indubitable. Ahora, es necesario entonces que nosotros nos pongamos en el ámbito del análisis en relación a un tema tan relevante como la resurrección de Cristo. Ahora, usted dirá, ¿por qué un tema como este tiene que ser tan relevante? Porque el Nuevo Testamento, en su totalidad y particularmente el apóstol Pablo, señala la importancia de la resurrección como un hecho que es totalmente relevante para la fe, es totalmente relevante, necesario, y que constituye un basamento esencial, no solo de la predicación apostólica, porque evidentemente que los apóstoles dieron testimonio permanentemente de la resurrección de Cristo. Y desde esa perspectiva entendemos también que la resurrección como tal constituye uno de los pilares fundamentales de la fe cristiana. Ahora, la pregunta es, ¿existen pruebas efectivas o evidencias efectivas, concretas, que nos den cuenta de un hecho tan vital para la fe cristiana? Es decir, Cristo resucitó de los muertos, y son estas pruebas entonces dignas de ser tomadas en consideración. Ahora, antes de contestar evidentemente esta pregunta, debemos decir algunas cosas acerca de la naturaleza de las mismas explicaciones históricas sobre las hipótesis históricas también que se proponen respecto a la resurrección del Señor. Ahora, lo bueno que hace Lane Crane en su texto, en este apartado del texto Jesús bajo sospecha, es utilizar un método que él denomina de inferencia común y que tiene que ver o tiene relación con todas las formas de pensamiento inductivo, como por ejemplo las ciencias naturales, conocido como inferencia para obtener la mejor explicación. Cito textualmente: según este planteamiento se parte de las pruebas existentes, luego, a partir de un grupo de opciones determinadas por nuestras propias creencias, seleccionamos la mejor de entre varias explicaciones que justificará por qué las pruebas son así y no de otra manera. Para el científico, la explicación escogida será su teoría. Para el historiador, una propuesta de reconstrucción del pasado. Entonces, el científico pone a prueba una teoría mediante una serie de experimentos. El historiador, por su parte, pone a prueba su reconstrucción de la historia, analizando si está clara las pruebas o no. Ahora, no es fácil tratar el tema de la reconstrucción histórica. Se requiere evidentemente de un manejo idóneo de las fuentes con que se cuenta. La tarea de juzgar qué reconstrucción histórica es la mejor explicación requiere sin duda de mucha destreza. Hay un autor que cita el autor que nosotros estamos analizando ahora, que es Behan McCulloch, si es que también lo menciono bien. Enumera en un libro que escribió, que está en inglés, espero también leerlo bien porque está en inglés, dice Justifying Historical Descriptions, los factores que los historiadores suelen tener en cuenta a la hora de poner a prueba sus hipótesis históricas. Y menciona el citado autor, textualmente también: las hipótesis, al igual que cualquier declaración verdadera, tienen que partir de declaraciones que describen datos actualizados y observables. Las hipótesis deben tener más alcance explicativo que las hipótesis contrarias, es decir, contar con más variedad de datos observables. Las hipótesis, esto es la 3,
deben tener más poder explicativo que las hipótesis contrarias, es decir, contar con datos observables que sean más probables. Las hipótesis deben ser más verosímiles que las hipótesis contrarias, es decir, partir de una mayor variedad de verdades aceptadas y que la negación de la hipótesis cuente con el apoyo de pocas verdades aceptadas. Las hipótesis deben ser menos ad hoc que las hipótesis contrarias, es decir, contar con un número de nuevas suposiciones sobre el pasado que no parten del conocimiento ya existente. Las hipótesis deben asegurarse que las niega una cantidad de creencias aceptadas, más que pequeñas, que la niegan las hipótesis contrarias, es decir, que al unirlas con verdades aceptadas el resultado de declaraciones falsas sea menor. Las hipótesis deben cumplir estas 6 condiciones que yo no enumeré, que leí textualmente el texto que estamos analizando, y muy por encima de lo que lo hagan sus hipótesis contrarias, y así hacer imposible que si se hiciera otra investigación, ninguna hipótesis contraria cumpliera todas estas condiciones antes mencionadas. Usted puede pensar que esto es una lata, pero créame que esto se tiene que resolver desde la perspectiva de la discusión histórica, científica, sociológica, cultural. Ahora, como algunas reconstrucciones no cumplen todas las condiciones de determinar cuál es la mejor explicación, requiere mucha habilidad y suele ser un trabajo muy difícil y también un trabajo muy laborioso. Pero si una explicación cuenta con un gran alcance y puede aportar más cantidad y variedad de datos que cualquier otra explicación, el autor que citamos hace un momento establece que lo más seguro que esta explicación sea la verdadera. Ahora, es importante de consignar que este planteamiento lo hace el autor de este apartado del texto que estamos estudiando, lo hace en función o en razón de la opinión de Crozat, codirector del Seminario de Jesús, que ya mencionamos que es uno de los principales centros de pensamiento, fundado el año 1985, si mal no recuerdo, para cuestionar no solo la veracidad de los evangelios, sino también incluso la existencia histórica de Cristo, una cuestión que ya a esta altura de la discusión histórica teológica debiese estar más que claro. Vamos entonces a lo que señala nuestro autor que estamos estudiando hoy día. Dice él: si aplicamos todo lo dicho al caso de la resurrección de Jesús, uno se topa de inmediato con la cuestión clave. Y la pregunta que se formula el autor: ¿tengo que limitar mis explicaciones a las explicaciones naturalistas? El naturalismo, a diferencia del sobrenaturalismo, defiende que todo efecto sobre el mundo es causado por elementos que son parte del orden natural. Entienda esto de la lógica del mundo espacio-temporal, de la materia y energía, si nos complicamos un poco más. Así, los naturalistas no pueden aceptar la historicidad de los milagros que vemos en los evangelios. Lo dudan, no están de acuerdo, porque evidentemente que esto están sobre las leyes que rigen la naturaleza. Y en este sentido tomamos como ejemplo lo que estamos tratando, la resurrección de Jesús. Evidentemente que ellos negarán ya sea su naturaleza milagrosa o que se constituya esto como una verdad histórica. Esta presuposición del naturalismo afectará la declaración que el historiador haga de las pruebas de los evangelios. Me estoy explicando, es decir, podemos tomar los evangelios como una fuente fidedigna, real, concreta, veraz, verosímil, que narra la historia, el hecho histórico de la resurrección de Cristo. Y ojo, que no lo estamos enfocando en la perspectiva estrictamente apologética, que es la crítica que nos hacen los liberales, ¿cierto? Que nosotros nos enfrascamos en una discusión que no tiene mucho fondo, que en realidad no es tan relevante si la tumba estaba vacía o no. Es lo que señala, entre otros, la Dalí del mundo liberal, que es Rudolf Bultmann. Hay un crítico del Nuevo Testamento, un inglés, R.T. France, que señala lo siguiente. Dice: según el carácter literario histórico de los evangelios, tenemos buenas razones para verlos como serias
fuentes de información sobre la vida y enseñanza de Jesús, y por ello sobre los orígenes históricos del cristianismo. Luego, la decisión que el experto tome de aceptar o no aceptar dichos relatos estará más condicionada por su concepción del mundo sobrenatural que por las condiciones o consideraciones estrictamente históricas, es decir, la concepción que los sujetos tengan respecto de cómo funciona el mundo o cómo podemos ver el mundo. Creemos o no en la sobrenaturalidad, porque la resurrección constituye per se, en sí mismo, un hecho milagroso, el novum, como dijo un teólogo bautista. Por lo tanto, el tema que se nos presenta frente a nosotros es efectivamente Cristo no resucitó, es decir, en las fuentes históricas que tenemos, los evangelios son lo suficientemente confiables para sostener una verdad tan relevante en el cristianismo. Ahora, como ya hemos visto, al intentar averiguar cuál es la mejor explicación, uno evidentemente que tiene que tomar de entre una variedad de opciones la que mejor explica las pruebas que nos interesan analizar. El crítico naturalista del Nuevo Testamento, que se encuentra frente a las pruebas de la tumba vacía, ni siquiera va a considerar la opción de que Jesús resucitó a los muertos. Y si un crítico sobrenaturalista se mostrara a favor de dicha explicación, su colega naturalista tacharía tal declaración de inverosímil. ¿Se fija cómo estamos entonces mirando el hecho de la resurrección desde dos ópticas, desde dos visiones del mundo? Una sobrenatural y otra muy naturalista. La naturalista evidentemente que va a negar la resurrección de Cristo como un hecho histórico veraz. Por su parte, el sobrenaturalismo, evidentemente la que estamos nosotros los creyentes, no nos aproblevamos, porque no solo creemos que Jesús resucitó entre los muertos, sino que también creemos en su nacimiento virginal, creemos en su ascensión corporal. Esto es una verdad entre otras verdades relevantes que configuran el pensamiento cristiano. Este concepto que menciona el autor también acerca de esta división entre los sobrenaturalistas y los naturalistas es un punto de división entre los miembros del Seminario de Jesús y los críticos cuyas mentalidades están abiertas a lo sobrenatural. El naturalismo implícito de la metodología del Seminario de Jesús, llámese también seminario, se deja entrever en la introducción a los 5 evangelios, nombre que en español es The Five Gospel. Lo dije bien, ¿verdad? Dice la introducción, leo textualmente: la controversia religiosa contemporánea gira en torno a si la interpretación del mundo que aparece en la Biblia puede mantenerse en esta era científica como un artículo de fe. El Cristo de credo y dogma ya no puede recibir la aprobación de aquellos que han visto los cielos a través del telescopio de Galileo. Recuerdo con esto que la introducción de uno de los libros editados por esta sociedad cuestionadora es lo que señalaba Rudolf Bultmann respecto a que no podemos creer aquellos aspectos sobrenaturales que nos relata el Nuevo Testamento si tenemos frente a nosotros la bombilla eléctrica. Lo que intentaba decir en términos ilustrativos era que imposible que en este mundo de las ciencias podamos siquiera prestarle atención a cuestiones de este orden. ¿En qué lugar se ubica usted? ¿Entre los sobrenaturalistas o los naturalistas? Aquellos que niegan la resurrección de Cristo o aquellos que la aprueban, tal y como la relata el Nuevo Testamento. El pensamiento naturalista científico, que mantiene que la interpretación de la realidad de un sobrenaturalista no tiene en pie a la luz de los avances de la ciencia moderna. Para los componentes del Seminario de Jesús, el Jesús histórico debe ser por definición un Jesús no sobrenatural. La introducción que analiza la crítica bíblica moderna nos recuerda lo siguiente. Citamos a Strauss, intelectual del siglo XIX, que señalaba acerca de que el Cristo de la fe y el Jesús histórico son dos personas totalmente distintas. Y por tanto el investigador debe abocar sus esfuerzos a descubrir al Jesús histórico y prestar menos atención al Jesús de la fe, porque desde la perspectiva de Strauss y otros intelectuales de ese periodo de la historia, el relato de Cristo está revestido de
cierta fantasía mitológica propio de las comunidades cristianas del primer siglo. Y evidentemente que en esta lógica los miembros del Seminario de Jesús se ponen del lado de Strauss, es decir, entre la distinción entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe. Créame que esto es un tema sumamente relevante para la iglesia hoy día, sumamente relevante, porque en las iglesias evangélicas lo he escuchado de jóvenes que tienen mucho ímpetu por el estudio de la teología y de la historia. Me han señalado que ya esta cuña del Jesús histórico se está metiendo dentro de las iglesias. Ya hemos señalado en otros podcasts que el mundo liberal no funda nuevas iglesias, el mundo liberal conquista o coloniza las iglesias conservadoras. Cuando hablamos de la teología liberal estamos hablando entonces de pensadores que fundamentalmente niegan todo lo sobrenatural del texto bíblico. Desde el siglo XIX y el siglo XX, sin duda, muchos han tomado esa escuela. Como decíamos entonces, el Seminario de Jesús, esta organización que yo sugiero que usted la pueda estudiar también, se pone del lado de Strauss y de la crítica bíblica moderna, o también llamada la crítica histórica, que es un método hermenéutico que en sí mismo rechaza todo aspecto de lo sobrenatural. Por lo tanto, la resurrección de Jesús no es una opción válida desde la lógica de las ciencias, ni siquiera para explicar los datos relevantes, es decir, la contradicción que ellos tienen es tan vital que ni siquiera se atreven a discutirlo desde la perspectiva de la fe, porque ellos hacen una distinción entre el Jesús histórico y el Jesús de la fe. El Seminario de Jesús ha sido el principal impugnador de no solo la resurrección de Cristo, sino de todo lo que tiene que ver con el cristianismo en sí. Ahora, permítame mencionar, y cito textualmente del libro Jesús bajo sospecha, el autor señala, y abro paréntesis, comillas, respecto a la resurrección de Cristo, señala, esta hipótesis cuenta con mucho más alcance y poder explicativo que otras que intentan explicar las pruebas, pero es menos verosímil y más ad hoc que las demás. Por ello es difícil determinar, según las pruebas, si debería aceptarse o rechazarse. Entonces es relevante, hermanos amados, que si las pruebas que existen hoy día respecto a la resurrección de Cristo son o no verosímiles y dignas de ser consideradas. Ahora, hay pruebas concretas, evidentemente, que nos hablan de la resurrección de Cristo. Y se hace necesario entonces poner atención al relato. Evidentemente que nadie va a prestarle atención al texto bíblico si no tiene una idea previa acerca de la aceptación a priori de que el Nuevo Testamento es un relato verdadero, fidedigno, y que pone atención también en aquellas cuestiones sobrenaturales y que las acepta como tal. La resurrección de Cristo es un hecho concreto, real y verdadero. No podemos nosotros negar esta verdad. Ahora, ¿qué pruebas existen respecto de la resurrección de Cristo? La pregunta entonces nuevamente es, ¿cuáles son las pruebas de la resurrección de Cristo? Porque tenemos que tenerla si vamos a nosotros a lidiar con aquellos que no creen en esta verdad. Ahora, los tres enunciados que vamos a hacer y que están tomados del texto de Jesús bajo sospecha, lo que estoy haciendo yo es explicarlo y un poco dialogando con el texto. Esa es la idea. Se pueden agrupar en tres grandes encabezados. Primero, el concepto de la tumba vacía. Fíjese que en la mañana leía a George Ladd, un teólogo conservador, donde citaba a Rudolf Bultmann, para Bultmann y el planteamiento liberal, aquellos que niegan la sobrenaturalidad de la Biblia. El concepto de la tumba vacía no tiene importancia, ¿cierto? Porque, insisto, lo que señalé hace un momento, nos están acusando a nosotros de plantearnos respecto a la resurrección de Cristo solo de una postura apologética. Y evidentemente que tiene que ser así, tiene que ser apologética. Porque a los incrédulos o los liberales, al poner en entrevero una cuestión tan importante como la resurrección de Cristo, nos deja sin un elemento vital de la fe.
Hermanos, un elemento vital. Recuerden lo que decía Pablo a los Corintios: si Cristo nos resucitó, va en nuestra fe, somos dignos de conmiseración. Dijimos entonces el primer apartado, el primer encabezamiento, la tumba vacía. Segundo, las apariciones post-mortem de Jesús. Y tercero, el origen de la creencia de los discípulos en la resurrección de Jesús. Entonces, el primer elemento es la tumba vacía, y el texto en cuestión que estamos analizando, muy rico en pruebas, yo sugiero que usted lo tenga y lo lea, aporta aproximadamente 10 argumentos acerca de que la tumba efectivamente estaba vacía. Después, de forma breve, consideramos algunas explicaciones naturalistas. Eso es importante también de tomar en consideración qué es lo que están diciendo ellos respecto de este hecho tan vital de la fe. Primero, entonces, la tumba vacía, hecho histórico. ¿Qué pruebas tenemos a favor del hecho histórico de que la tumba estaba vacía? Primero, la credibilidad histórica del relato del entierro apoya que la tumba estaba realmente vacía. Si el relato del entierro es cierto, es lógico creer que la tumba estaba vacía. Si el relato del entierro contiene información exacta, entonces tanto judíos como cristianos conocían la ubicación de la tumba. Lo que quiere decir, hermanos amados, es que la creencia en la resurrección no habría sobrevivido si el cadáver hubiese permanecido en la tumba. También esto es un hecho importante de considerar. Los discípulos no habrían podido creer en la resurrección de Cristo aunque alguien se los hubiera dicho. Nadie les hubiese creído cuando ellos predicaban sobre la resurrección de Jesús. Es decir, ellos eran testigos presenciales. Ellos lo vieron, lo tocaron, compartieron con él, se sentaron a comer. Se espantaron cuando lo vieron. Si nosotros vemos el texto en cuestión, el relato que nos hacen los evangelios. Jesús predicó entre ellos en su momento. Los enemigos del evangelio, los enemigos del planteamiento apostólico, hubiesen tenido herramientas suficientes para probar ante la historia que Jesús no resucitó. Hay un judío medieval muy polémico que cuenta que ocurrió el Toledot Yeshú, que señala que el cuerpo había sido encontrado. Eso no se condice con la verdad histórica. El relato del entierro está reconocido como un hecho histórico, creíble, debido a 7 razones. El testimonio de Pablo es una prueba a favor de la historicidad del entierro de Jesús. Él dice en el capítulo 15, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Pablo recibió este relato, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefás y después a los 12. La enseñanza que él había recibido y que asimismo él estaba enseñando hace referencia claramente no solo a la resurrección de Cristo, sino a su entierro. La mención del entierro no solo buscaba subrayar la muerte de Cristo, también hace una clara referencia a que Jesús fue colocado en la tumba tal y como lo cuentan los evangelios. Prueba de esto es el uso innecesario de la fórmula y que 4 veces la sucesión cronológica de los acontecimientos, y en especial la increíble concordancia entre lo que Pablo enseña en relación al orden de acontecimientos, es decir, la secuencia que se produce: muerte, entierro, resurrección y apariciones, y que está relatado, por ejemplo, en Hechos 13 y también en los evangelios, evidentemente. Así, es difícil negar la historicidad del entierro en la tumba por estas razones. Ahora, ¿por qué lo menciono? Porque debido a la época en que se extendía esta enseñanza, estamos hablando del año 30 al 36 después de Cristo, evidentemente no habría dado tiempo a que se creara una leyenda. Es demasiado poco tiempo. Las leyendas se van configurando conforme el tiempo va pasando, y el relato de la resurrección de Cristo toma forma y contenido en un tiempo muy breve.
Las mujeres que fueron testigos del entierro eran conocidas en la comunidad cristiana primitiva, en la que se formuló dicha enseñanza. Así que su testimonio apoya esa enseñanza. Sin duda alguna, Pablo conocía los acontecimientos que apoyaban las enseñanzas que él predicaba. Quiero citar también 1 Corintios 11, del 23 al 26. Importante que lo consideremos también. Otro elemento importante es el relato del entierro, que forma parte del relato de la pasión anterior al relato de Marcos. Es decir, que es mucho más antiguo que el relato evangélico, o la consignación que hacen los evangelistas respecto a este hecho. Normalmente se cree que el relato del entierro es parte del material que Marcos usó para escribir sobre la pasión de Jesucristo. Ahora, esto es una buena razón para creer en la historicidad del relato del entierro, por similares razones a las expuestas en el punto anterior. No habría habido tiempo en que se creara una leyenda sobre el entierro y la consiguiente resurrección. La presencia de testigos oculares que confirman o que podían confirmar lo ocurrido. Pablo, hermanos amados, seguramente sabía de la existencia del relato de la pasión anterior incluso al Evangelio de Marcos. Esto puede parecer muy osado, ¿eh? El relato en sí, estoy en el tercer punto, es bien simple, no presenta ninguna reflexión teológica ni ningún desarrollo apologético. La mayoría de estudiosos coinciden con Bultmann en cuanto a este respecto. El relato que vemos, que José pide el cuerpo de Jesús para enterrarlo, lo envuelve en una sábana y lo pone en un sepulcro, no es que precisamente esté cargado de teología y apologética. José de Arimatea, como cuarto punto, fue probablemente un personaje histórico también. Aún los estudiosos más escépticos admiten que no es nada probable que la figura de José de Arimatea, como miembro del Sanedrín, fuera una invención de los cristianos. O sea, existió un hombre que se llamó José y que pertenecía, cierto, geográficamente al sector de Arimatea. Hay un intelectual llamado Raymond Brown, que es uno de los más prestigiosos expertos hoy día, al momento en que se escribe este texto que estoy citando yo, respecto del Nuevo Testamento, explica que el hecho de que José fuera el responsable de enterrar el cuerpo de Jesús es muy probable, ya que es casi inexplicable que los cristianos hubieran creado un personaje ficticio, miembro del Sanedrín judío, que ayudara a Jesús, dada la hostilidad que muestran los antiguos escritos cristianos hacia los líderes judíos, responsables, por cierto, de la muerte de Jesús. Sobre todo, el escritor del Evangelio de Marcos no hubiese inventado el personaje de José después de decir que todo el Sanedrín votó a favor de la condenación de Jesús. ¿Se entiende? Es decir, es un personaje de la historia. Las descripciones que los evangelios hacen de José contienen detalles que, aunque de forma no intencional, confirman lo que venimos diciendo. Por ejemplo, que fuera rico, muy posible, debido a la ubicación de la tumba, y que se cumple tan hermosamente la profecía de Isaías, 700 o 750 años antes. Y que viniera de Arimatea, ciudad sin ninguna connotación ni ningún simbolismo escritural, nada, es un hombre craso en la historia. Es un relato crudo que no fue cocinado a objeto de falsear la información respecto de la resurrección de Cristo. Vemos que debía ser simpatizante de Jesús no solo en los relatos de Mateo y Juan, sino que en el Evangelio de Marcos vemos que se da un tratamiento especial al cuerpo de Jesús si lo comparamos con el que se da a los cuerpos de los malhechores. Había cariño, respeto, estimación, honra. Vamos al punto 5 entonces. Es muy probable que el que José colocara el cuerpo de Jesús en su propio sepulcro sea un hecho histórico también. Si tenemos en cuenta la descripción del sepulcro como una acrosolia, se llama, tumba banco, y los descubrimientos arqueológicos de que los nobles eran los que usaban dichas tumbas, es fácil creer que Jesús fuera depositado en la tumba de José. El detalle de que se trata de un sepulcro nuevo y que estaba destinado a José es bastante probable, plausible de que esto haya ocurrido. Enterrar el cadáver de un criminal en cualquier tumba, puesto que tal cosa contaminaría los cuerpos de cualquier familiar enterrado allí. Es decir, es absolutamente cierto y probable.
Jesús fue enterrado en el día de la preparación, en una hora avanzada. La hora del entierro de Jesús, según lo que sabemos a partir de fuentes extrabíblicas sobre las regulaciones judías de los procedimientos de entierro de criminales ejecutados. Esto debía ser el viernes antes de que apareciera la estrella de la noche. Seguro que no estaba permitido que el cuerpo permaneciera en la cruz toda la noche, ya que había que purificar la tierra, según esta creencia judía. Y como era la víspera del sábado, el cuerpo tenía que ser enterrado antes de que cayera la noche. Con ayuda, José habría podido celebrar un simple entierro justo antes de que comenzara el Sabbat, tal como cuentan los evangelios. El argumento que vamos a estudiar a continuación también es interesante. Es un dato histórico que algunas mujeres fueron testigos del entierro. Los evangelios cuentan cómo algunas mujeres fueron testigos oculares de la crucifixión y el entierro de Jesús, y de que la tumba efectivamente estaba vacía. Ellos la vieron. Nos lo relata Lucas al final de su evangelio. A no ser que eso fuera cierto, no tiene sentido que fueran ellas y no los discípulos. ¿Por qué fueron ellas? Las mujeres precisamente que no contaban con la aprobación de esa sociedad de corte patriarcal. Y son precisamente las mujeres las primeras que ven al Cristo resucitado. Las mujeres fueron testigos presenciales y primeras de la resurrección de Cristo. Y el relato es también absolutamente fiable al respecto. El otro argumento, el séptimo, si es que ya no perdí la cuenta, señala lo siguiente, hermanos amados. Las tumbas de los hombres santos judíos serán cuidadosamente preservadas. Leo textualmente lo que dice el texto. En los tiempos de Jesús había un interés extraordinario por las tumbas de los mártires santos judíos y se les cuidaba y honraba de forma muy respetuosa. Esto hace pensar que también se habría prestado el mismo tipo de interés a la tumba de Jesús. Los discípulos no creían aún en la resurrección, salvo en la resurrección del día postrero. Así que no hubieran dado importancia al entierro de su maestro. Este interés o preocupación también convierte en verosímil que las mujeres se quedaran a ver el entierro y que quisieran ungir el cuerpo de Jesús con especies aromáticas y ungüentos, como lo señala Lucas 23, 55. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Sin duda, hermanos amados, que este es un tema que no vamos a agotar, pero por lo menos dejamos planteadas algunas preguntas y damos respuestas a algunas preguntas también. Espero que esta mirada somera que hemos hecho del texto, que no está terminada, sea también de utilidad para cada uno de ustedes al momento de pensar y repensar la resurrección de Cristo, que es un hecho tan importante, tan necesario de considerar. No sé qué piensa usted al respecto. ¿Usted cree que es necesario hablar de esto, abordar esta temática de estudio? ¿Qué piensa usted? ¿Se hace necesario entonces que nosotros sigamos viendo con especial atención y también con especial atención respecto a aquellos que impugnan esta verdad tan vital y tan relevante de la fe cristiana? Nosotros como creyentes debemos tener claridad respecto a este hecho y no dejarnos influenciar por aquellos que hoy día están señalando que la resurrección no es otra cosa que un símbolo de la fe. Que haya resucitado no es importante en términos históricos, sino que es importante en términos de fe. No, hermanos amados, eso constituye una mentira. Una mentira. No se condice con la verdad histórica, hermanos amados. Nosotros necesitamos reafirmar esto permanentemente y que cobre sentido en nosotros también. Así que dejamos estas inquietudes planteadas
y de esto seguiremos hablando también en otra oportunidad. El Señor les bendiga y recuerden que no estamos agotando el tema. Este es un tema que se presta para mucho y quizás en otro podcast abordemos también otras cuestiones que tienen que ver con este tema tan relevante y tan vital para la fe cristiana. En lo que a mí respecta, el Señor les bendiga, les guarde cada día y no se olvide de leer su Biblia, orar al Señor y buscar del Espíritu Santo. Dios les bendiga.